En el corazón del sur de África existe un lago tan grande que parece un océano. Sus aguas cristalinas bañan 3 países y sus orillas guardan siglos de vida, cultura y naturaleza salvaje. Esto es el lago Malawi, un mundo dentro de otro mundo. Acompáñame a descubrir uno de los secretos mejor guardados del continente africano. En el capítulo de hoy partimos de Isla de Mozambique y recorremos unos 800 kilómetros por el norte de Mozambique hasta la frontera con Malawi. Ahí, tras un par de percances, podemos solventarlo y continuar conduciendo hasta Cape Maclear, en el sur del lago Malawi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenos días. Me pilláis en la localidad de Mandimba, que es una ciudad en el noroeste de Mozambique, muy cerca de la frontera con Malawi. Y es que, efectivamente, hemos recorrido ya los casi 700 kilómetros que nos separan de la costa de Isla de Mozambique y vamos ahora a cruzar la frontera a Malawi. Pero antes de continuar, quería haceros partícipes de una pequeña reflexión que he tenido cuando he llegado hasta aquí. He parado a comprar unos plátanos y he comprado 10 plátanos por 10 meticais. No, perdón, 12 plátanos por 10 meticais. Más o menos 12 meticais equivalen a 13 céntimos de euro, con lo que, redondeando, sale el plátano a 1 céntimo de euro, lo cual es muy barato, pero tampoco nos dice mucho. Sin embargo, me he puesto a pensar y he visto que si aumentamos la magnitud de lo mismo, empieza a cobrar tintes un tanto locos. Por ejemplo, por 1 euro 100 plátanos, por 10 euros 1000 plátanos, por 100 euros 10.000 plátanos y por 1000 euros 100.000 plátanos. Por tanto, hemos atravesado todos estos 700 kilómetros que digo desde la costa, y por aquí por el norte la carencia de gasolina, de combustible, sigue siendo enorme. Esta vez no me quedo sin gasolina porque tenía un poco de gasolina de emergencia, pero es cierto que he tenido que acudir al mercado negro a comprar gas. El problema es que llegué a un sitio y iba a comprar gasolina y como ya me estoy yendo hoy, todo esto ocurrió ayer, no tenía suficiente efectivo. Total, que fui al cajero a sacar dinero y en el banco no había dinero. Total, que por suerte tenía unos dólares y pude ir a cambiar dólares en el mercado negro para con estos dólares comprar gasolina en el mercado negro. Una concatenación de redundancias del mercado negro, como podemos ver, cosa que jamás habría ocurrido si hubiera una buena ristra de plátanos, porque como todos sabemos, los plátanos hoy por hoy son la divisa universal de este planeta. Pero bueno, voy a entrar a Malawi. Hay 3 cosas que sé de Malawi. La primera, que tiene un lago inmenso, el lago Malawi. La segunda, que tiene un nombre bastante gracioso, Malawi. Y la tercera, por lo que he podido averiguar, si viene un ciudadano español, tiene que pagar 50 dólares de visado. El ciudadano canadiense está exento. Así que yo, con mi calidad de ciudadano canadiense, lo que voy a hacer es estrenar mi pasaporte y entrar con él. Voy a entrar con el pasaporte canadiense hoy para evitar el pago. Así que nada, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Mi permiso de visitante expira mañana, o sea que me deja un día de margen por lo que pueda pasar, que ya sabes que los cálculos estos de visados y fronterizos a veces no son son un poco inexactos. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Yeah, well. ¿Todo bien? Sí. Where are you coming from? Mozambique. Mozambique. Sí, I came through Eswatini, so I traveled the entire country. You are coming from Eswatini? I came into Mozambique Mozambique. from Eswatini.
So I'm coming down south from Maputo and up north. Okay, you're exploring Yeah, around Africa. yeah. Where exactly which country are you coming from? Myself, I'm Yeah. from Spain. Spain. Yeah. I think I've been seeing your videos on YouTube. Yeah? Your name, maybe I can follow you. Yeah, yeah. Of course. Let me see you on YouTube. Type your username. I wanna follow you For because sure. I will see my videos there because I know you are capturing me. Am I lying? No, you're not lying, my friend. I'm not lying. You're not lying. Fernando Savage. See. Savage. Hey, Pasari. That's what you see. This one? That one. Yeah. Wonderful. Yeah. Thank you, sir. Thanks so much. I go through? Okay. Let me. Okay. Fernando. in Portuguese, what you say? Have a nice trip in Portuguese. I mean, in Spanish. Buen viaje. Sorry. Buen viaje. Hey, very difficult. Boa viagem. Bom viagem, that's Portuguese. Sí. Chao. Fernando. Vaya frontera más rudimentaria, ¿no? Me encanta. Joder, pero vaya salida, ¿no? Del país. Qué locura, tío. Normalmente es que he ido usando fronteras un poquito más transitadas. Esta debe ser bastante poco transitada porque es el noroeste de Mozambique. Con lo cual, aquí no debe venir ni Cristo. Y bueno, pues ya vemos lo que es esta salida del país. ¡Ay, Dios mío, tío! Vaya chasco. Hello. How are you, boss? I'm good. How are you, boss? Very good. To Malawi? Yeah. Uganda, Blender, or Monkey. All around. Okay, so just stamp your passport there. Okay. But nobody stamped me in Mozambique. Just stamp in here, Malawi. Mozambique, no? For departure? Nobody stamped me for departure, nothing. So go and take it down. Okay. So, pass, I already buy it. Pass. No. Y yo, que me las prometía tan felices, pronto me daría cuenta que la sobreconfianza ciega más que el miedo. Buenos días, amanezco, es la ciudad de Mangochi, muy cerca de la frontera entre Malawi y Mozambique. Y la verdad es que ayer fue un día horroroso. El último mensaje, la última grabación que hice me las prometía muy feliz, y de hecho estaba muy feliz y pensaba que iba a salir de maravilla, pero a partir de ahí todo fue de mal en peor. Y es que os cuento porque África tiene muchas virtudes, tiene cosas muy positivas, pero tiene algunas cosas que son fatales, entre las que se cuentan la corrupción y la burocracia sin fin. Llegué a la frontera con Malawi. Yo quería entrar con mi pasaporte canadiense porque estaba exento de pagar los $50 de visado. Entré a la garita donde estaba migración, llevaba una bolsita en la que llevaba $1000 americanos, unos 350 o así, algunos documentos, por suerte no llevaba los pasaportes. Bueno, estaba discutiendo con el agente de aduanas porque me decía que tenía que entrar con mi pasaporte español porque es con el que había salido de Mozambique. Yo estaba tratando de explicar que no, que una cosa de Mozambique, otro esto, bueno, en fin. El tipo se pone chulo, me llama como a la parte de atrás,
En ese momento yo me despisto, había un guardia que estaba armado y bueno, me dice que no voy a entrar con el pasaporte canadiense, que tengo que entrar con el español, que tengo que pagar $50. Y yo, bueno, pues vale, venga, los pago. Vuelvo a donde estaba, mi bolsa había desaparecido. Me había movido literalmente, no sé, 2 metros. Y mi bolsa con todos mis dólares había desaparecido. Pongo a hablar con el tipo. Al principio, pues no a crédito, no puede ser, tiene que estar en algún sitio. Bueno, la bolsa no está en ningún sitio. Vuelvo a hablar con el tipo, le explico la situación, me dice que es imposible, que ahí nadie roba nada. Dentro de esta estancia chiquitita solo estaban los guardias de seguridad, el agente de aduanas y un tipo que había estado siguiéndome desde el principio y quería cambiar divisas. Y yo asumo mi responsabilidad, ¿eh? No es que diga pobrecito de mí, no, es siempre en estos viajes tú tienes que tener tus documentos y tus cosas personales muy cerca, no fiarte de nadie, menos cuando cruzas una frontera. Cuando viajas tienes que estar muy atento, cuando cruzas una frontera tienes que estar muy atento, y más en países en los que $300 es el salario de 2 meses. $300 la gente desesperada hace lo que sea. Así que nada, la vida continúa, quiero decir. Y nada, pues entré a Malawi de noche, no me dio tiempo a llegar a ningún sitio, tuve que coger una pensión cerca de la frontera, que es donde estoy ahora, que es una cosa... El adjetivo sórdido que acompaña muy bien las pensiones hace justicia. Y nada, voy a ponerme en marcha, tengo que ir a coger wifi para revisar un par de cosas y seguir. Pero bueno, Malawi ha empezado muy mal, muy mal. Solo puede ir a mejor. Vamos a ver. Tras el mal trago de la frontera, por un momento todo parecía venirse abajo, pero al día siguiente monté mi tienda en una pequeña playa frente al lago Malawi. Mis problemas se relativizaron y al poco tiempo ya casi ni me acordaba de tan desagradable episodio. Chao, Conan. Chao. Pues nada, hemos estado aquí unos días en Cape Maclear, que son las orillas sur del lago Malawi. El lago Malawi, que es una bestialidad de lugar. Es el 9º lago más grande del mundo, creo que es la 4ª masa de agua dulce más importante del mundo, porque es ultra profundo, tiene hasta 700 metros de profundidad, una barbaridad, la verdad. Y nada, aquí hemos estado en Cape Maclear, ya un poco bajando las revoluciones después de todo el trago amargo de la maldita frontera de Malawi, y explorando alrededor, un sitio muy bonito, la verdad. Aquí se sentaban las primeras misiones de religiosos, lo que pasa es que la malaria los hizo pedazos, destruyó la mitad de la población de aldeanos, o sea, aldeanos no, destruyó la mitad de la población de los religiosos y se fueron. Pero bueno, aquí se quedó, y la verdad es que se ha quedado en un sitio muy guapo porque es un cabo gigante que se adentra en el lago. Y nada, pues principalmente he estado colaborando con una fundación que se llama Hope for Education. Me encontré de casualidad y estuve hablando con el fundador. Un sitio muy interesante, la verdad, porque proporcionan escuela para 350 niños, una comida al día para cada uno de ellos, y está todo financiado por ellos mismos, carecen de fondos. Y nada, pues estuvimos hablando con el fundador, tratando de ver si hay alguna manera que podemos ayudarlos a recaudar fondos, porque es un sitio extremadamente humilde.
Estoy haciéndoles unos vídeos también, a ver si así podemos sacar algo de promoción. Para, bueno, pues si conseguimos algún tipo de donación o demás, voy a tratar de que así sea. I'm Opton Deko. I'm from Malawi, Southern East Africa. I'm founder of the Reach the Dream Foundation project. The main aim of our project is to help children and our community to have a better future by offering free early childhood education. Free feeding program twice per day. Did you know Reach the Dream Foundation is helping over 350 children. Y poco más, voy a ir cerrando aquí el vídeo. Ha sido un vídeo accidentado cuanto menos, cruces de frontera incorporados y aventuras varias. Así que nada, como camino hacia el norte, la idea es ir conduciendo todo en paralelo al lago Malawi, sé como unos 500 kilómetros así, alguna parada, y ver qué nos vamos encontrando.